después de hacer una revisión y de tener como un panorama de lo que yo quiero mostrarles, probablemente va a ser esta la primera de dos charlas, ya que en esta me voy a dar el lujo de extenderme un poco en las generalidades, en algunas cosas de la fisiopatología eh, y algún trabajo que venimos haciendo en drepanocitosis desde la Fundación Poema y después seguramente vamos a poder hacer una charla simplemente sobre los nuevos manejos y lo que tiene que ver el manejo específicamente con algunas complicaciones. En los micrófonos, inhabiliten las cámaras para que sea lo más estable posible la transmisión. Al final vamos a dejar un espacio para las preguntas. Si quieren, pueden ir poniendo en el chat y las vamos a responder al final. Y con eso, pues vamos a iniciar. La idea es que podamos terminar en una hora exacta. Permítame, yo pongo aquí el tiempo. Entonces vamos a hablar de anemia de células falciformes. Es un tema que a mí poder vivir una vida completa y feliz. La expectativa de vida de los pacientes con drepanocitosis era muy corta. Va apareciendo. Desafortunadamente, no es la historia para Colombia y específicamente para los lugares donde se concentran estos pacientes en el país. Para empezar, entonces la anemia de células falciformes se descubre más o menos al principio del siglo y la descubre o la describe este doctor que es cardiólogo, se llama James Herrick. Él, además de ser cardiólogo, tenía un pues, especialista en medicina interna, un PhD en enfermedades infecciosas y recibe un paciente de 25 años en Chicago que viene de Granada, es una isla en las Antillas Occidentales. Este paciente es estudiante de odontología y tiene episodios de dolor recurrente que se relacionan especialmente con el frío y con episodios que se encuentran en este momento en el invierno. Yo les pido por favor que cerremos los micrófonos porque el retorno es demasiado y no alcanzo a escucharlos. María Adela, porfa, cerrar los micrófonos. ¿Quién más lo tiene abierto? Y él describe la enfermedad. Este paciente es el primer paciente descrito hacia principios de siglo. Después describe más o menos otros 10 pacientes más y más o menos hacia 1925 se empieza a reconocer un patrón de herencia genética en la enfermedad se da el pie a estudiar la anemia de células falciformes. Y probablemente el otro hito en la historia de la anemia de células falciformes es Linus Pauling, que no es un médico, Linus Pauling es un químico y es el que logra demostrar en los pacientes con anemia de células falciformes el dogma central de la biología. Es decir, él logra demostrar que una alteración genética desencadena una alteración en la síntesis de una proteína y la alteración de esta en el tratamiento de las enfermedades. Realmente, como les mencionaba, la posibilidad de sobrevivir para los pacientes con drepanocitosis se documentó como disminuida y en este artículo de New England de 1994 podemos ver cómo cuando se comparan poblaciones afrodescendientes
de hombres y mujeres con y sin anemia de células falciformes, finalmente se logra ver la diferencia entre aquellos que no tienen anemia de células falciformes y los que sí la tenían. Y esta diferencia incluso se ve en la edad pediátrica. O sea, tenemos una enfermedad que es completamente que afecta directamente la posibilidad de sobrevivir y la calidad de vida de los pacientes. Bueno, creo que tengo un segundo porque tengo a alguien que está. Eso sí. Ahora, hay estudios después que evalúan la calidad de vida de los pacientes con anemia de células falciformes y esa evaluación de calidad de vida que ustedes la pueden ver abajo a la izquierda demuestra que aquellos pacientes que tienen anemia de células falciformes tienen una calidad de vida menor, con una expectativa de menor, pero además pierden toda esta área sombreada en puntaje de QALYs de calidad de vida y esto se ve representado en una menor productividad. Y cuando uno lo revisa, de acuerdo a su comparación con otras patologías, aquí lo podemos ver en un artículo de Nature, cómo está incluso por encima de patologías como la obesidad o la diálisis, tiene expectativa menor, pero está por debajo incluso del cáncer, de la fibrosis quística, es decir, los pacientes con anemia de células falciformes todavía tienen en calidad de vida incluso unos puntajes inferiores a los pacientes que tienen cáncer. La anemia de células falciformes entonces es una enfermedad de distribución universal con una variación importante de acuerdo a la población que estemos observando, con alta concentración alrededor de África Meridional y con un origen genético en diversas poblaciones que están limitados a aquel desarrollo mutacional ligado a la presencia de la malaria por Plasmodium falciparum. La drepanocitosis es una mutación que ofrece una ventaja genética frente a la infección masiva por Plasmodium falciparum, especialmente aquella que llegaba a ser malaria cerebral, y lo que permite es que los individuos sobrevivieran por un periodo de tiempo más largo, especialmente aquellos que buscaban tener o mantener y esa era la ventaja genética de los pacientes con anemia de células falciformes y eso es lo que se busca entonces evitar perder cuando los pacientes mueren a una edad temprana por la crisis. Teniendo esto en cuenta, entonces, teniendo esto en cuenta, entonces somos conscientes de que el que la enfermedad venga del África nos confiere algunas características particulares y en el Valle del Cauca se ha hecho un estudio de rastreo del origen genético de la enfermedad y en Colombia hay varias publicaciones que nos muestran cómo diversos haplotipos llegaron a diferentes áreas del país y por lo tanto, a pesar de que tenemos drepanocitosis en la costa, en Antioquia, en el Pacífico y en la costa norte, como les decía, podemos encontrar características muy diversas de esa enfermedad. Y particularmente al Valle del Cauca llegaron aquellos migrantes que vienen de la zona donde están los haplotipos Bení y Bantú y Benín, que son los que tienen el fenotipo más severo. Entonces, si bien podemos tener prevalencias similares, por ejemplo, a las que se encuentran en el Urabá antioqueño, nuestra severidad es mayor. Y eso lo podemos ver cuando uno visita los servicios de urgencias de los diferentes hospitales y cómo en los servicios de urgencias, por ejemplo, de pediatría de Cali, siempre encontramos pacientes con crisis y cómo probablemente, por ejemplo, para la población de Antioquia, esto no es una condición frecuente. Hay diversos estudios publicados sobre anemia de células falciformes en el país. La información no tiene en muchos un poder estadístico que sea muy notorio, pero las descripciones vienen desde 1960
Y a mi modo de ver, tal vez el estudio para evaluar la prevalencia que tiene mayor validez es el que hizo el doctor Santizábal en Cali, donde hizo el diagnóstico prenatal de sangre de cordón de 10.000 recién nacidos en 7 hospitales, y nos pudo arrojar este dato, que es más o menos la prevalencia de uno de cada 10.000 recién nacidos vivos como homocigoto para hemoglobina S. Y tal vez la otra información valiosa es que más o menos el 3.7% de la población evaluada tenía algún tipo de alteración en la hemoglobina, lo que quiere decir que es una evaluación notoria y significativa de la población de Cali, con unos resultados que nos hablan de una población con una alta prevalencia de anemia de células falciformes. Desafortunadamente, en los entes gubernamentales y especialmente, por ejemplo, en el Civigila, los datos son muy escasos. Entre el 2016 y 2017 solamente habían casi 150 personas registradas con anemia de células falciformes, y para el 2016 nosotros teníamos en el hospital universitario en la ruta alrededor de 165 pacientes, los cuales creíamos habíamos todos notificado al Civigila. Entonces incluso la población que nosotros creíamos habíamos notificado era inferior a la que estaban reportando. Y la prevalencia que se calcula a partir de los datos del país, pues es muy baja si estamos comparándola con lo que nosotros encontramos en, por ejemplo, este estudio del doctor Santizábal. Es claro que las poblaciones eh, eh, con mayores grupos afrodescendientes, ciudades con la mayor cantidad de pacientes con anemia de células falciformes. Desafortunadamente, también la mortalidad no ve en sus reportes gubernamentales un reflejo claro del impacto de la enfermedad. Se encuentra incluso por debajo de patologías como por ejemplo el Guillain-Barré, incluso la leucemia linfoblástica, y nosotros sabemos que la enfermedad es muchísimo más prevalente. Se han hecho algunos análisis de costo en el país. También subestiman de manera notoria los pacientes con una percepción, por ejemplo, de este análisis que mostraba que probablemente Salutia nos decía que un paciente con anemia de células falciformes podía costar alrededor de 1,5 millones de pesos al año, lo cual, cuando pensamos en lo que debe recibir un paciente con esta patología, pues se aleja mucho de lo que uno esperaría pudiera realizarse dentro del enfoque incluso diagnóstico y preventivo usual. Entonces, es una patología huérfana, no por su prevalencia, porque realmente no cumple con esa condición para estar incluida dentro de una patología huérfana, sino porque es una patología que no se presenta en el centro del país, no está en los centros urbanos grandes, excepto en Cali, y no se percibe como un problema de salud pública como lo declaró la Organización Mundial de la Salud, lo cual hace que en el país las políticas de manejo de anemia de células falciformes pues estén todavía muy rezagadas, y cualquier esfuerzo que se haga al respecto pues permitirá probablemente desmarginalizar esta patología, es decir, hacerla visible en aquellas poblaciones marginales, pobres, que están condenadas a la endogamia y donde la prevalencia termina siendo creciente, y sus consecuencias respecto a disminuir la calidad de vida y disminuir la ganancia de años de vida productivo y disminuir los recursos que una familia puede obtener, pues se perpetúan. Entonces es una patología que empobrece y que en nuestro país tiene un impacto muy grande, específicamente en las áreas más pobres, más difíciles, más alejadas y más violentas. Probablemente todos lo conocen, pero el patrón de herencia es un patrón de herencia eh, recesivo. Permítame un segundo, es que tengo a alguien que quiere que le comparta las diapositivas, pero no me ha permitido cerrar eso. Entonces, como les mencionaba, es una enfermedad autosómica recesiva
donde debe ser el paciente homocigoto portador de los genes heredados de los dos alelos, es decir, de su padre y de su madre, donde el portador suele ser asintomático y en general no presenta complejidades o complicaciones fisiopatológicas, excepto cuando está sometido a condiciones extremas. Solo se han visto alteraciones clínicas mayores cuando, por ejemplo, el paciente sufre grandes quemaduras o se encuentra en ventilación prolongada o hace buceo a grandes profundidades. Eh, pero en general los portadores se consideran pacientes sanos y no está claramente establecido las consecuencias importantes. De ahí que podamos, al ser una enfermedad con un sustrato genético, poder hacer un diagnóstico temprano. Probablemente este tipo de patologías no amerita el diagnóstico prenatal, es decir, la biopsia aprobado en el país. Y el tamizaje lo que busca es que esos pacientes que sean diagnosticados de forma temprana empiecen el manejo de manera muy rápida. Esto fue lo que hicieron el Reino Unido primero y después Estados Unidos para reducir la morbimortalidad en drepanocitosis. Y en realidad las medidas que se adoptaron después de obtener un resultado positivo en el tamizaje eh, no fueron muy complejas. Se dio información a la familia sobre la enfermedad, se enseñó a la madre a palpar el vaso y a identificar los signos de alarma, se inició de manera temprana la vacunación, lo cual es usual, se adicionó la profilaxis antibiótica y se dio consejería genética. Y eso, especialmente en la Corte de Londres, donde está mejor documentado, logró disminuir la mortalidad, es decir, mejorar la sobrevida de los pacientes con anemia de células falciformes, tan solo con hacer el diagnóstico e iniciar estas medidas tempranas. Entonces, probablemente eso sea una alternativa en nuestro país siempre y cuando ese diagnóstico temprano se acompañe de la construcción de centros especializados en la atención y el seguimiento de este tipo de pacientes. El diagnóstico de la enfermedad, entonces, se puede hacer pues, de diferentes maneras. Tal vez si uno se encuentra en el área rural con unos recursos limitados, una prueba de tamizaje sencilla, además de la evaluación del hemograma, donde podemos encontrar una anemia normocítica, normocrómica, la mayoría de las veces regenerativa, con las formas de OS típicas en el extendido de sangre periférica, pues se podría también realizar entonces, si no, la prueba de ciclaje o el test de ciclaje. Es un test que es muy sencillo, simplemente se hace un extendido de sangre periférica, se cubre esa sangre en fresco, después de agregarle una gota de metabisulfito de sodio, se sellan los bordes con el cuidado de no dejar burbujas al interior de preparado y simplemente se incuba a 36 grados y se lee 24 horas después. Y las células, tras el consumo de oxígeno, pues toman esta forma y podríamos hacer el diagnóstico, pero es un diagnóstico de tamizaje en lugares alejados, donde yo no tenga acceso a un laboratorio clínico, lo cual en el país cada vez es menos frecuente. Y en realidad todos los pacientes con sospecha de hemoglobinopatías en este momento deberían tener una electroforesis de hemoglobina. Si no es una electroforesis en medio alcalino, como la que está, por ejemplo, disponible en el Hospital Universitario del Valle, en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es una electroforesis por punto isoeléctrico, por HPLC, que ya está disponible en casi todas las capitales del país, que nos permite hacer un diagnóstico muy claro sin tener que hacer esta solicitud de electroforesis de hemoglobina en pH alcalino o en pH ácido. De hecho, ya hay disponibles kits en los cuales fácilmente podemos obtener el diagnóstico simplemente con una gota de sangre en menos de 4 minutos, a menos de $2 por prueba en diversos lugares
del continente donde se hace este tamizaje para poblaciones infantiles. Una vez que hacemos el diagnóstico, entonces podemos obtener diferentes genotipos de la enfermedad que se van a acompañar de diferentes fenotipos de la enfermedad. Es decir, ¿Qué pasó, mi amor? podemos tener pacientes portadores, que son los heterocigotos, podemos tener pacientes homocigotos, SS, y podemos tener pacientes con una doble heterocigosidad, por ejemplo, para hemoglobina S y C, en el caso de la hemoglobina SC, con una severidad intermedia, o S-talasemia, de acuerdo al grado del compromiso de la mutación de la talasemia, que pueden ir desde un fenotipo moderado a un fenotipo severo. ¿Qué es lo que sucede en los pacientes con anemia de células falciformes? Entonces, pues como muestra este gráfico, simplemente es una conjunción de eventos desafortunados que parece muy complejo y que voy a tratar de desenredar. Lo que hay es una mutación en la cadena que sintetiza o que codifica el gen de la hemoglobina en sus cadenas beta. Hay una sustitución de una adenina por una timina, lo cual produce que el aminoácido original, que era el ácido glutámico, se cambie por valina. Y esto va a condicionar la aparición de los glóbulos rojos en forma de os bajo unas condiciones fisiopatológicas especiales. Ahora, la mutación puede variar de acuerdo al tipo de genotipo que estemos mencionando, pero fisiopatológicamente se comportan igual con una severidad mayor o menor. La clave entonces para esta enfermedad es el oxígeno. El oxígeno es aquel que va a mantener en los pacientes con anemia de células falciformes la forma normal del eritrocito. Es decir, en condiciones usuales, el glóbulo rojo no se modifica de acuerdo a la cantidad de oxígeno que carga y las condiciones fisiológicas de los tejidos hacen que el glóbulo rojo entregue más o menos oxígeno. Cuando la curva de disociación de la hemoglobina se corre hacia la derecha, es decir, cuando nos enfrentamos a la inflamación tisular, pH bajo, CO2 alto, aumento de la temperatura, disminución del oxígeno, aumento del 2,3-difosfoglicerato, el glóbulo rojo y la hemoglobina rápidamente entienden que se necesita entregar oxígeno en ese tejido comprometido y pierden la afinidad por ese oxígeno y lo entregan fácilmente. Y en otras condiciones, por ejemplo, la que presenta la hemoglobina fetal, tiene una alta afinidad por el oxígeno, por sus condiciones hemodinámicas en el estado fetal, y mantiene el oxígeno a pesar de unas presiones parciales bajas de oxígeno. ¿Cuál es el problema? El problema es que los pacientes con anemia de células falciformes sufren un fenómeno de cristalización en su interior, una polimerización. Y esta polimerización se da por la mutación de la hemoglobina. Esa polimerización puede ser una polimerización que sea reversible o irreversible. Entonces, si la polimerización es transitoria, es decir, si dura menos de 100 milisegundos, que es lo que usualmente le toma a un glóbulo rojo mm, polimerizarse, ¿sí? Y ese glóbulo rojo rápidamente se oxigena, las moléculas de hemoglobina se deshacen, se vuelven a separar y en consecuencia no tenemos ninguna aparición de cristales. Pero si desafortunadamente la desoxigenación del glóbulo rojo, y con esto no me refiero a que el glóbulo rojo vuelva al pulmón, sino que simplemente salga del capilar al lecho venoso y equipare sus presiones parciales de oxígeno. Si eso no sucede antes de 100 milisegundos, la polimerización se vuelve compleja, se crean estos corpúsculos al interior de las células drepanocíticas y se generan entonces la cristalización de su interior por los corpúsculos tactoides. Esa cristalización lo que lleva es a que el glóbulo rojo se rompa. La ruptura del glóbulo rojo libera hemoglobina. Esa hemoglobina normalmente es captada por el sistema mononuclear fagocítico a través de la aptoglobina. Pero si la hemólisis supera la cantidad de aptoglobina disponible, esa hemoglobina se va a oxidar. Y al oxidarse lo que va a suceder es que va a consumir el óxido nítrico para poder entrar en ese proceso de convertirse en metahemoglobina.
con un problema, y es que además del consumo de óxido nítrico que produce la oxidación de la hemoglobina, el glóbulo rojo roto libera arginasa, arginasa que es una enzima que consume la arginina, arginina que es el precursor sérico más importante del óxido nítrico. Entonces tenemos dos fenómenos hasta ahí. Uno, el ciclaje y la deformidad de los glóbulos rojos por desoxigenación, que van a ocluir los vasos sanguíneos. Y segundo, la ruptura de esos glóbulos rojos con consumo del óxido nítrico y consumo del precursor. Es decir, los glóbulos rojos de los pacientes con drepanocitosis se van a ocluir, pero además de que se van a ocluir, van a sufrir un fenómeno de vasoconstricción por el consumo de este óxido nítrico. Esa hemólisis relacionada entonces me va a producir disfunción endotelial por todos estos radicales libres que se liberaron desde la hemoglobina que no pudo ser captada por el sistema mononuclear fagocítico. Pero además, la depresión de óxido nítrico me altera el GMP cíclico, activando las plaquetas, produciendo fenómenos trombóticos por esa activación plaquetaria más vasoconstricción del músculo liso, con fenómenos de constricción vascular, hipertensión pulmonar, las crisis de dolor, las contracciones dolorosas en el tracto gastrointestinal. Y a largo plazo lo que sucede es que el vaso se remodela, se hiperplasia el endotelio, se hiperplasia la media, se ocluyen las luces y ya ni siquiera con el consumo del óxido nítrico que generaba la vasoconstricción, sino la remodelación vascular va dañando rápidamente entonces esos vasos del paciente con drepanocitosis, haciéndolo más susceptible a la crisis. Cuando un organismo siente que hay hipoxia, generalmente la respuesta fisiológica es enviar más glóbulos rojos desde la médula ósea para incrementar el número de transportadores. Desafortunadamente, los glóbulos rojos de la anemia de células falciformes y específicamente los reticulocitos tienen incrementado, sus células de adhesión tisular. Y al tener incrementadas sus células de adhesión tisular, entonces lo que producen es la hiperagregación de los reticulocitos en los vasos de pequeño calibre. Y en consecuencia, vamos a tener glóbulos rojos nuevos que en lugar de salir a circular y a entregar más oxígeno, lo que van a producir es mayor fenómeno de vasoclusión, incremento del fenómeno de vasoclusión. Los glóbulos rojos de la drepanocitosis normalmente sufren fenómenos de deshidratación crónica por sus alteraciones de las cadenas de los canales Gardos, con una pérdida constante de potasio, con una entrada constante de calcio a la célula que empeora estos fenómenos. Y toda esta inflamación endotelial, todo este fenómeno de vasoconstricción, todo este fenómeno de oclusión por parte de los drepanocitos, todo este fenómeno de fuga capilar, entonces va a producir que se activen los mediadores de la inflamación y que haya un mayor margen invadido por neutrófilos, es decir, aumenta el rolling, el desplazamiento y adhesión de los neutrófilos y entonces entramos en un fenómeno de inflamación vascular sistémica crónica en los pacientes con drepanocitosis. Hay algunas nuevas cosas, por ejemplo, se ha visto que los pacientes que tienen drepanocitosis sufren tanto en su endotelio como en sus eritrocitos, fenómenos que sufren las células que entran en apoptosis, como inversión de los fosfolípidos de la membrana, con liberación de microvesículas, que son protrombóticas, que son capaces de trasladar los fenómenos de inflamación a distancia. Entonces, por ejemplo, esa es la razón por la cual un pequeño golpe en un dedo, por ejemplo, puede producir una crisis que termine en un síndrome torácico agudo, porque tienen la capacidad de esos fenómenos vasoclusivos pequeños de llevar a una vasoclusión a distancia por la transmisión de los fenómenos inflamatorios. Todo esto varía, entonces, varía de acuerdo a las condiciones genéticas que tiene el paciente. Varía, por ejemplo, desde situaciones tan simples como, por ejemplo, los fenotipos ligados a los SNPs, cambios simples de nucleótidos que hacen que un paciente sea más susceptible o no a algunas de las complicaciones. Cambian también si el paciente es de algún tipo de haplotipo o de otro, si tiene mayores o menores niveles de hemoglobina fetal, si tiene más genes o menos genes comprometidos, por ejemplo, de la hemoglobina alfa, si es un doble heterocigoto para talasemia, o por ejemplo pueden ver
más o menos severas. En este caso, por ejemplo, la pobreza, el fumar, la presencia de contaminación en el aire, la humedad, el viento, la temperatura, están relacionados con una mayor o menor frecuencia de hospitalización y complicación. En resumen, entonces tenemos vascular a largo plazo y esto está relacionado con la hipertensión pulmonar, las úlceras, el priapismo y los eventos cerebrovasculares. Y esa inflamación endotelial aumenta la adhesión de los glóbulos rojos nuevos, especialmente los reticulocitos, aumenta la activación de las células inflamatorias y aumenta la activación plaquetaria generando fenómenos protrombóticos. Este fenotipo vasoclusivo es de donde vienen las crisis de dolor, el síndrome torácico agudo y la osteonecrosis. Y entonces así tenemos todo este sinnúmero de manifestaciones clínicas de los pacientes con drepanocitosis. Anemia por disminución de la vida media de los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos no viven 120 días, sino entre 17 y 60 días. Fenómenos de dolor crónico y dolor agudo. Eventos cerebrovasculares, la principal causa de eventos cerebrovasculares en niños. Alteraciones pulmonares con hipertensión pulmonar, broncoobstrucción recurrente, neumopatías relacionadas con la drepanocitosis, el síndrome torácico agudo, aparición de úlceras en los pies, osteonecrosis, necrosis avascular de la cabeza del fémur y del húmero, alteraciones en la retina, nefropatía falciforme, que es una de las enfermedades más mortales a largo plazo, y cardiopatías relacionadas tanto con la enfermedad como con la sobrecarga de hierro. Y entonces tenemos este espectro clínico, es decir, una persona que se dedique solamente a manejar pacientes con drepanocitosis se enfrenta a una enfermedad genética con variantes en su expresión, con modificaciones del medio ambiente y con un número de complicaciones agudas muy presentes en la edad pediátrica encontrar en Oakland, en la clínica del doctor Vichinsky, médicos hematólogos que hacen un fellow de anemia de células falciformes para dedicarse a atender en poblaciones de alta prevalencia en Estados Unidos exclusivamente esta enfermedad, porque su componente tanto de expresión, diagnóstico y terapéutico cada vez es más amplio. La expresión de estas complicaciones entonces varían con la edad. En las pacientes pediátricos tenemos como motivo de consulta más frecuente las crisis agudas, aunque para nosotros probablemente el principal generador de compromiso en la calidad de vida, además del dolor, son las alteraciones desde el punto de vista cognitivo. Y en adultos cada vez más se ven reflejados los buenos o malos cuidados que se vean en la atención pediátrica con la aparición o no del daño en órgano blanco y la posibilidad de recuperar la expectativa de vida de estos pacientes. El manejo de estos pacientes entonces es un manejo integral, no por especialidades separadas dedicadas solamente a un órgano. Tiene en el pilar de su atención en este momento la hidroxiurea como el manejo que ha disminuido la probabilidad de hospitalizaciones e ingresos al servicio de urgencias y complicaciones a largo plazo. Necesita intervenciones agudas para disminuir la probabilidad de muerte y tratamientos a largo plazo como el control del dolor crónico, las transfusiones. Y además tenemos ya disponible la alternativa en el país, en la ciudad, en el mundo del trasplante de médula ósea como la alternativa curativa viable en este momento. Todo paciente menor de 2 años con diagnóstico de anemia de células falciformes tiene, tiene la obligación de ser estudiado en su HLA, con mayor razón si tiene hermanos o si el diagnóstico de esos hermanos y sus padres se confirma como portadores para los padres o como portador o sano para sus hermanos de padre o madre, debe recibir un trasplante de médula ósea en esos primeros 2 años de vida.
es la alternativa curativa. No hay que esperar que el paciente esté en unas condiciones clínicas desfavorables. Entonces, si el paciente menor de 2 años tiene un hermano que sea portador o sano, o sus padres, el hermano o los padres son compatibles, 100% el paciente debe ser trasplantado. Si no tiene un donante compatible, entonces el trasplante queda reservado para aquellos pacientes, por ahora, que tengan un fenotipo severo de la enfermedad, como eventos cerebrovasculares, síndrome torácico recurrente, aloinmunización severa, y todas estas condiciones que hacen que el trasplante sea más complejo. Pero en general, el mensaje y el primero que tal vez yo les quiero dejar es que todo paciente diagnosticado antes de los 2 años debe recibir un estudio de HLA, debe buscársele donante, y si el donante es sano, si es un hermano, o es portador, si es su padre o si es su hermano, debe trasplantarse. El dolor entonces es el motivo de consulta más frecuente de los pacientes con drepanocitosis. Depende del tipo de drepanocitosis, los eventos de dolor son más o menos frecuentes o requieren más o menos hospital. Un estudio que se llama el estudio PISES, que se hizo en adultos, muestra que ellos reportan que más o menos el 8% del tiempo del día presentan dolor por encima de 5 en la escala visual análoga de dolor, y dolor de 5 es un dolor muy importante. Entonces, en realidad, cuando los pacientes llegan al servicio de urgencias con crisis dolorosa, tienen usualmente un dolor muy intenso, y esperar que mejoren simplemente con acetaminofén y manejo ambulatorio es subestimar. Los pacientes que sufren dolor crónico, en el estudio PISA se ha demostrado, por ejemplo, que el 36% de estos pacientes sufren de depresión, y que aquellos pacientes que tienen depresión tienen 15% más crisis. Entonces, el dolor requiere un manejo no solamente clínico, sino de abordaje psicosocial. El 95% de los adultos tienen dolor la mitad de los días del año, y el 22% de los pacientes que tienen dolor consultan. Es decir, que cada vez, y ese manejo requiere tener en cuenta cuáles son los factores del paciente, los factores de riesgo, si está o no con hidroxiurea, qué tan frecuente es el dolor, dónde se ubica. En realidad, el manejo de una crisis debe tomar entre 4 y 5 días, y todos los pacientes requieren un seguimiento porque hay cambios en sus parámetros de laboratorio, en la intensidad del dolor, en el momento de manifestarse. Por ejemplo, si el dolor se presenta en el primer año de vida y se acompaña de estas crisis que son las dactilitis, va a ser un indicador de la severidad futura de la expresión de la enfermedad. Y todo paciente que tenga dolor en el servicio de urgencias o dolor en el servicio de hospitalización por crisis requiere ser analizado con una escala visual con un manejo analgésico que incluya opiáceos. Lo usual es recomendar el uso de tramal. Yo en la práctica recomiendo el uso combinado de tramal y dipirona por el efecto antipirético de la dipirona. Es un buen controlador de la fiebre que nos incrementa el consumo de oxígeno, nos incrementa la irritabilidad del niño, y el tramal control de esa crisis. Ahora, si el paciente se encuentra sin control del dolor con tramal, hay que pasar rápidamente a opiáceos de mayor intensidad, y probablemente la morfina sea la punta de lanza. Morfina que se debe administrar máximo cada 4 horas, que se debe modificar en su dosis y no en su frecuencia. Y nunca debe administrarse el analgésico según dolor. Debe administrarse por horario, porque el pico de acción de estos analgésicos está entre 20 minutos y 1 hora después, especialmente de los opiáceos. Y el administrarlo según dolor o según la enfermera tenga la disposición de hacerlo, pues genera complicaciones, prolonga la atención y puede llevar a tener alteraciones como el síndrome torácico agudo. Hay que usar coadyuvantes, el calor, el frío, el tranquilizar, bajar la luz, un lugar cómodo, temperatura adecuada,
pero otras cosas como los ansiolíticos, eh, los antieméticos, la combinación de medicamentos es útil. Una recomendación es no usar codeína. Entre los pacientes con drepanocitosis se ha encontrado que hay una alta prevalencia de hipermetabolizantes de la codeína, lo cual haría que su efecto sea casi nulo, pero además incrementa el riesgo de conversión de esa codeína en morfina y entonces sufrir episodios de apnea. Entonces en los pacientes pediátricos no está recomendado el uso de codeína y por lo menos en los menores de 12 años no usar codeína en combinación con otros medicamentos. Usualmente yo a los estudiantes les recomiendo entonces esa combinación que les mencionaba de dipirona más tramal. La punta de lanza para el control entonces de la crisis es analgesia, hidratación y más analgesia. No es necesaria la transfusión en el servicio de urgencias como una medida urgente inicial. No es necesario otro tipo de alternativas excepto rápidamente instaurar el manejo analgésico. ¿Cómo podemos favorecer entonces que ese paciente esté más tranquilo, controles la fiebre, no tenga tanto dolor? Probablemente si se encuentra desaturado, administrarle oxígeno que evite que los glóbulos rojos que están a punto de ciclar de forma irreversible lo hagan. La otra alternativa de manejo y que nos ayuda a tratar es el uso con líquidos, el manejo de hidratación. No se debe hiperhidratar, lo máximo es administrar 1.5 veces los requerimientos diarios, siempre y cuando el paciente no esté deshidratado. Si está deshidratado, hay que rehidratarlo. Eso mejora la hiperviscosidad. Lo más recomendado son líquidos isotónicos, ojalá no solución salina por el riesgo de producir hipercloremia y por lo tanto acidosis que aumenta el ciclaje, sino lactato de Ringer. No se recomiendan tampoco actualmente los líquidos hipotónicos porque están relacionados con incremento del riesgo de síndrome torácico agudo y tampoco son necesarios los coloides porque la represión del espacio intravascular casi nunca es necesaria. La infección es probablemente la condición clínica que más mata pacientes con drepanocitosis. El 50% de los muertos con drepanocitosis pueden estar relacionados con infecciones y esto se debe a la asplenia funcional. Simplemente es una alteración por remodelación debido a los microinfartos del vaso que hace que se pierda la posibilidad de reconocer antígenos de gran tamaño y presentarlos a la pulpa blanca. Por lo tanto, se ve comprometida la inmunidad secundaria y estos pacientes no logran adquirir memoria inmunológica que les permita defenderse de enfermedades, especialmente por gérmenes encapsulados. De ahí entonces que sea necesario sí, eh, la clamidia cuando la respuesta inicial al tratamiento no es la usual y cuando además tenemos compromiso como la presencia de neumonía. La punta de lanza para evitar la mortalidad por infección en estos pacientes es, además de la vacunación que comprende el esquema básico que encontramos dentro del PAI, al cual vamos a adicionar probablemente las vacunas para meningitis en áreas endémicas, el uso de la profilaxis antibiótica. La profilaxis antibiótica con fenoximetilpenicilina está probada hace muchos años. Se ha demostrado que esos pacientes disminuyen la probabilidad de enfermedad infecciosa, especialmente la invasiva por neumococo, y se puede suspender a los 5 años siempre y cuando el paciente no haya tenido historia de infección neumocóxica, tenga su vacuna completa, no tenga una esplenectomía, una asplenia y pueda seguir un control clínico regular. En la experiencia del grupo del hospital universitario, casi ningún paciente logra cumplir estas 4 condiciones. Es muy complejo. Por lo tanto, nosotros, pegándonos más a un grupo, que es el grupo francés que lidera la doctora Montalembert, mantenemos la profilaxis antibiótica hasta los 14 años, donde ellos demostraron que después de suspender el antibiótico a los 5 años, podían tener, sobre todo en el área rural y más distante de las grandes ciudades, enfermedades infecciosas por gérmenes encapsulados. Entonces, la recomendación es mantener la profilaxis antibiótica como punta de lanza. La adherencia aún así no es muy buena, solamente llega a un máximo al 70% y no es un factor productor de resistencia bacteriana. No se ha demostrado que genere gérmenes altamente resistentes, por lo tanto esa no es una justificación
para no realizar la profilaxis. La complicación que más muertes produce dentro de los pacientes con anemia de células falciformes, como les mencioné, es la infección, pero la enfermedad, la complicación que más mortalidad tiene, es decir, que más muertos se producen cuando se genera esta complicación, es el síndrome torácico agudo. El síndrome torácico agudo es particular, tiene todas estas definiciones que yo les muestro al lado derecho y en general no está claramente establecido qué es, con una definición que pudiera ser 100% certera, pero cuando uno las reúne todas podría llegar tal vez a esta conclusión. Es un compromiso respiratorio agudo que tiene fiebre, dolor torácico y cambios respiratorios dados por síntomas como pueden ser disnea, tos o por signos clínicos que nos muestren tanto la auscultación como los hallazgos en la radiografía de tórax. Es decir, cualquier sospecha de compromiso pulmonar más dolor, fiebre y drepanocitosis debe ser manejado como un síndrome torácico agudo. Y es mejor tener un paciente con diagnóstico de síndrome torácico agudo y darle todo el manejo como tal y no un diagnóstico de paciente con drepanocitosis y neumonía, porque el manejo de la neumonía puede ser demasiado conservador o puede ser un poco escueto respecto a lo que requiere un paciente con síndrome torácico agudo. La incidencia del síndrome torácico agudo puede variar de acuerdo al genotipo de la enfermedad. La mortalidad precoz es frecuente y tenemos una incidencia que es muy alta en el área pediátrica. La segunda causa de hospitalización después de las infecciones y entonces hay que tenerlo siempre en mente porque estos fenómenos vasoclusivos en los huesos que pueden producir embolismos de partículas hiperagregables como las que les mostré en la fisiopatología o embolismos grasos obstruyen los vasos sanguíneos, obstruyen el lugar donde esos glóbulos rojos que estaban ciclando llegaban a oxigenarse, ocluyen la probabilidad de restituir una gran cantidad de glóbulos rojos y eso hace que el fenómeno de ciclaje termine ocurriendo a nivel del pulmón, se generen estos fenómenos de proteínas y lesión tisular en el pulmón, que se acompaña entonces de otros hallazgos como por ejemplo infección, daño crónico del endotelio, alteración de la microvasculatura y por lo tanto compromiso severo. Hablando entonces del compromiso pulmonar y recordando el síndrome torácico agudo, me pareció interesante también traerles este artículo que muestra que aunque son dos entidades diferentes, en los pacientes con drepanocitosis se encuentran altamente relacionadas. Todo paciente con asma en zonas altamente prevalentes de drepanocitosis requiere estudio para drepanocitosis. Y todo paciente con drepanocitosis con episodios de broncoobstrucción recurrente requiere un diagnóstico claro y seguimiento como si fuera asmático, porque están claramente relacionados y la presencia de los dos o de uno de los dos sin control incrementa la morbilidad y la mortalidad de este paciente. Las complicaciones pulmonares de los pacientes con drepanocitosis entonces generan una alta probabilidad de falla ventilatoria, se encuentran relacionados con la aparición de eventos cerebrovasculares y a largo plazo en los adultos, aquellos pacientes que tuvieron fenómenos de vasoclusión con síndrome torácico agudo tienen más injuria en órgano blanco y más compromiso embólico vascular. Entonces, lo que se ha visto es que aquellos pacientes que sufrieron tempranamente daños vasculares y endoteliales, como se reflejan en la aparición del síndrome torácico agudo, tienen mayor prevalencia de daño en órgano blanco, como la falla renal, la hipertensión pulmonar y la retinopatía. La otra crisis que es importante es el secuestro esplénico, definido como en aquellos pacientes con anemia de células falciformes, la aparición de un cambio grave en su estado clínico, con caída de por lo menos 2 gramos en la hemoglobina desde su estado basal y el crecimiento del vaso usualmente 2 centímetros cuando uno lo mide en la línea media clavicular anterior. Por eso es necesario que las madres con hijos con drepanocitosis sepan palpar el vaso para que ellos nos cuenten cuando el paciente tiene esplenomegalia, ya que es usual que los pacientes SC y los S-talasemia puedan tenerla.
citosis, hipovolemia y trombocitopenia. Pero es muy importante en estos pacientes diagnosticarlo claramente, porque la mortalidad de la enfermedad es importante y porque la confusión con una crisis hemolítica severa o especialmente con un fenómeno aplásico relacionado con las crisis aplásicas por parvovirus B19 pueden llevarnos a eventos terapéuticos diferentes. Probablemente en el secuestro esplénico, una mejor oxigenación, hidratación, control del dolor va a ser reversible el secuestro de esos glóbulos rojos y las cifras de hemoglobina rápidamente van a incrementarse. Y si yo hago una transfusión de manera muy precoz, si el paciente no está inestable hemodinámicamente, yo puedo tener reversión rápida del secuestro y en consecuencia tener fenómenos tromboembólicos e incluso eventos cerebrovasculares. La vasculopatía drepanocítica y especialmente la que compromete el sistema nervioso central son la principal causa de eventos cerebrovasculares en niños. El problema es que la mayoría de esos eventos son silentes y sus manifestaciones son cognitivas, es decir, estos niños no aprenden, no logran tener el mismo coeficiente intelectual que sus hermanos y en consecuencia estas poblaciones que ya valencia de eventos cerebrovasculares isquémicos, esto relacionado entonces con los fenómenos vasoclusivos, pero en la Edad Media se vuelven frecuentes los eventos cardiovasculares y eventos cerebrovasculares hemorrágicos por la remodelación vascular del daño crónico. Y entonces es necesario estar pendiente de estos pacientes. La forma de evaluar la posibilidad de alteración vascular en estos pacientes es mediante la realización del ecodoppler transcraneal, ya que el manejo del evento cerebrovascular está dado por la realización de transfusiones, transfusiones crónicas que evitan la recurrencia. Podemos ver en la gráfica a la derecha que aquellos pacientes que se transfunden tienen menos probabilidad de recurrencia de los eventos cerebrovasculares que aquellos que sí fueron transfundidos. Y es que aquel paciente que tiene un evento cerebrovascular silente tiene una alta probabilidad de repetirlo en los siguientes 2 años, lo cual compromete su estado de vida. Entonces, como les mencionaba, esto comprende todo el manejo integral de los pacientes con drepanocitosis. Voy a dar algunas palabras respecto a los puntos más amplios, lo que ya les había mencionado. Eh, porque además de incrementar los niveles de hemoglobina fetal al interior del glóbulo rojo, situación que le permite disminuir la polimerización y por lo tanto disminuir la generación de crisis y a largo plazo remodelar el endotelio, también se ha demostrado que disminuye la carga leucocitaria y disminuye el estado inflamatorio endotelial. Entonces, la anemia de células falciformes está multitratada cuando recibe hidroxiurea y se ha visto que cuando se incrementan los niveles de hemoglobina fetal, los eventos cerebrovasculares, las crisis de dolor, el síndrome torácico agudo, las úlceras, la cololitiasis, tienen un sustento de factor protector en esos altos niveles de hemoglobina fetal. Y por lo tanto, la hidroxiurea debe evaluarse a la luz de la producción de hemoglobina fetal. Ojalá logremos niveles mayores al 30% en 6 meses de administración ininterrumpida del medicamento. Pero si no logramos esos niveles y el paciente clínicamente tuvo mejoría, disminuyó los eventos de crisis, tiene menos complicaciones, menos eventos de dolor, consideramos la hidroxiurea como un agente terapéutico efectivo. Se debe manejar con precaución, los incrementos de las dosis deben ser controlados, hay que vigilar los efectos adversos. Lastimosamente las presentaciones del país no son pediátricas, debemos dar cápsulas, hay dos estrategias. Si usted tiene un equipo de farmacia que pueda renovarle la preparación oral magistral cada 2 semanas, usted puede diluir las cápsulas. Si no, puede usar una estrategia como alternar, darle una cápsula un día y al otro día no, o alternar dos, una, y
diferentes combinaciones para llegar a la dosis por kilo semanal que uno quisiera lograr. La toxicidad, aunque no es frecuente, puede ser severa, por lo tanto estos pacientes requieren seguimiento con hemograma de manera estricta porque pueden haber condiciones clínicas que los pongan en riesgo. Y las otras alternativas terapéuticas son las transfusiones. Hay indicaciones para transfusiones en episodios agudos y el manejo a largo plazo. En episodios agudos, todos aquellos que tengan una evaluación clínica y una corrección previa del estado agudo de la enfermedad. Es decir, el paciente necesita tranquilizarse, oxigenarse bien, hidratarse, controlar el dolor, controlar la fiebre, controlar el proceso infeccioso, por lo menos iniciar el antibiótico y después decidir si requiere una transfusión. De corrección definitiva en un paciente con fenotipo severo mediante el trasplante, podríamos darle una terapia de mantenimiento con trasplante con transfusiones crónicas, perdón. Cada vez menos frecuente, las transfusiones crónicas cada vez más limitadas a aquellos pacientes con alteraciones de los eventos cerebrovasculares. Y pues hay algunas otras alternativas como la exsanguinotransfusión manual. En Cartagena hay un programa muy bonito que ha funcionado mucho y en Imbanaco, por ejemplo, para las crisis tenemos ya la posibilidad de hacer eritrocitoaféresis que nos ha permitido controlar pacientes con complicaciones muy severas como priapismos o eventos cerebrovasculares en desarrollo. Cualquiera de las dos, pero especialmente la eritrocitoaféresis, evitando la posibilidad de la sobrecarga de hierro. Las transfusiones no están indicadas simplemente para aumentar la concentración de hemoglobina, debe haber un análisis integral del paciente. No están indicadas para el control de los episodios de dolor, no están indicados en el embarazo no complicado, no están indicadas para cirugía menor, porque las transfusiones producen sobrecarga de hierro, incrementan los niveles de ferritina y además del hierro que se absorbe desde la ingesta diaria, tenemos gran cantidad de hierro que proviene de cada una de estas unidades y no existe un mecanismo fisiológico normal para deshacernos de ese exceso de hierro. Por eso la sobrecarga de hierro produce consecuencias graves que están dadas específicamente en 3 órganos blancos. Fibrosis cardíaca que no se ha demostrada en talasemias, fibrosis hepática que está claramente demostrada en drepanocitosis y alteraciones endocrinas. Y estas son las alternativas terapéuticas disponibles en el mundo, de las cuales Deferacirox es la alternativa posible en el país, con 2 casas comerciales que las tienen disponibles. Tenemos las tabletas usuales de 500, 250, 125 y ahora unas nuevas presentaciones y entonces de la mano de Novartis, de Alfarma que nos acompañan en estas charlas, podemos tener una terapia efectiva para el manejo de la sobrecarga de hierro, especialmente en los pacientes con drepanocitosis. El problema es que requiere un seguimiento a largo plazo, paciencia, ajuste de dosis, porque nos podemos tomar muchos meses en que se haga evidente la caída de los niveles de ferritina como marcador para el manejo de la drepanocitosis. Quería mostrarles algunas cosas sobre lo que hicimos hasta el principio de este año en un programa que teníamos en el Hospital Universitario del Valle que se llama La Ruta de la Vida. En este momento, por cuestiones de la pandemia y otras situaciones, estamos en stand-by, pero hay algunas cosas que les podemos mostrar. Esperemos que el tiempo nos dé en este par de minutos. Este programa era un programa de atención integral en hemoglobinopatías que buscaba hacer intervención temprana y adecuada de los pacientes, mejorar la adherencia al tratamiento y disminuir las complicaciones sin que simplemente estemos interviniendo estos pacientes y recolectar algunos datos, aunque no era el fin del programa. Teníamos una cobertura alrededor de 3 departamentos, con casi todas las localidades de Cali y casi todos los municipios, con una alta concentración en las zonas más pobres de la ciudad y en las zonas más pobres del departamento de los pacientes, con una evaluación de 297 pacientes hasta inicio de este año, con diferentes tipos de hemoglobinopatías y con casi 150 pacientes en seguimiento activo, de los cuales hicimos una evaluación el año pasado
con una distribución igual entre hombres y mujeres, con un diagnóstico temprano de la enfermedad, 2.1 años, que uno creería le permite una intervención, pero lastimosamente llegando a los programas de manejo integral, y esto también creo que se está viendo en el programa que se abre en el Club Noel, una llegada tardía, alrededor de los 9 años de estos pacientes. Trasplante. La mayoría de los pacientes entonces del Valle del Cauca, pero provenientes de todo el Pacífico colombiano, diagnosticados con anemia, la mayoría de ellos homocigotos SS, aunque tenemos todas las manifestaciones de drepanocitosis, con en promedio 1 a 3 crisis por año, lo que quiere decir que el 60% de los pacientes tenían por lo menos 1 o 2 consultas al año durante sus fenómenos de crisis. Lo que hicimos fue hacer un diagnóstico y una evaluación desde el momento en que ingresaron eh, al diagnóstico y desde el momento en que ingresaron al programa. Vimos que las crisis más frecuentes para nosotros eran las crisis dolorosas, con una importante prevalencia de dactilitis y algo que se menciona como crisis hemolítica, que no se encuentra de manera ortodoxa dentro de las crisis que se manifiestan en los pacientes con anemia de células falciformes. Y también con una representación importante de las infecciones y el síndrome torácico agudo, problema que se correlaciona con la mortalidad, que aún es alta para el departamento. Como les mencionaba, entonces niveles de hemoglobina bajos, la mayoría de los pacientes con transfusiones al ingresar, en tratamiento con hidroxiurea al momento en que los evaluamos, casi el 80% de los pacientes llegaron sin tratamiento a la ruta, pero cuando empezamos a hacer la evaluación después del seguimiento, el 50% habían recibido en algún momento el tratamiento. La mayoría sí llegaban con ácido fólico, desafortunadamente solo la mitad llegaban con adecuadas dosis de profilaxis antibiótica y con niveles de vacunación aceptables, incluso con niveles de vacunación muy bajos, por ejemplo para neumococo, por debajo del 60%, lo cual para esta población es un alto riesgo. Una población importante, casi el 14% con eventos cerebrovasculares previos que los obligó a entrar a programas de transfusión crónica y con reflejo de una población importante, casi el 25% con alteración del ecodoppler transcraneal en riesgo de presentar entonces alteraciones relacionadas con compromiso del sistema nervioso central. La dactilitis entonces la complicación importante en nuestro diagnóstico, aunque no fue la crisis de ingreso, nosotros esperábamos que lo fuera porque probablemente es el signo más temprano de la aparición de un paciente con drepanocitosis y fenotipo severo. Los eventos cerebrovasculares en una prevalencia similar a la descrita en otras latitudes, pero con unas cifras más altas. Y eso está relacionado probablemente con un ingreso a los programas de control mucho más tarde. Con un uso de transfusiones frecuente, más alto que el descrito, por ejemplo, en Estados Unidos, entonces con mayor riesgo de complicaciones como aloinmunización, ya que no eran terapias dirigidas, transfusiones dirigidas, con una fenotipificación extendida, con una prevalencia importante de evento cerebrovascular. Entonces, a pesar de tener un seguimiento, es difícil siempre tener el diagnóstico claro de estos pacientes, llegaban en condiciones muy complejas y por lo tanto entonces las secuelas de nuestra población todavía es muy alta. La mayoría de los pacientes entonces en transfusión crónica con terapia de quelación, con seguimiento solamente con niveles de ferritina, porque es muy difícil hacer el seguimiento por los otros métodos, especialmente el de la medición del hierro hepático o el hierro cardíaco disponibles por resonancia en la ciudad. Respecto a hidroxiurea, solamente el 55.4% de nuestros pacientes al ingreso la recibían. Esto está relacionado con disminución de las crisis vasoclusivas, el síndrome torácico y las transfusiones. Es importante entonces trabajar desde los niveles primarios de atención en la disponibilidad de este medicamento. Y el más preocupante es la ausencia de profilaxis en la mayoría de los pacientes. Más de la mitad de los pacientes sin profilaxis antibiótica, lo cual incrementa el riesgo de muerte.
Y este es un último artículo que yo les traía para mostrarles algo muy bonito que hicimos también en la ruta. Tomamos una población de pacientes pediátricos con drepanocitosis y lo que buscamos fue a sus hermanos, su hermano más cercano que no tuviera diagnóstico de anemia de células falciformes. Y les hicimos unas pruebas cognitivas, es decir, buscamos al parearlos con sus hermanos anular los hallazgos que pudieran estar relacionados con el medio ambiente, pobreza, desnutrición, falta de estímulo. Y comparamos esos coeficientes intelectuales y pudimos demostrar que aquellos pacientes con drepanocitosis tenían unos niveles inferiores de coeficiente intelectual con una P significativa. Es decir, aún anulando el medio ambiente, pudimos demostrar que los pacientes con drepanocitosis de Cali tienen secuelas severas, especialmente cognitivas, que van a comprometer su futuro por un pobre control de forma temprana. Es decir, no solamente estamos teniendo consecuencias clínicas, sino estamos teniendo consecuencias cognitivas, de comportamiento, de dificultades futuras para esta población de pacientes con drepanocitosis. Entonces, qué pena por el exceso de información y pasarme un poquito del tiempo. Mensajes para llevarnos a casa. Entonces, la drepanocitosis es una enfermedad prevalente con una alta incidencia en nuestro territorio, pero variable en el país, sin que esto la haga dejar de ser importante en Colombia. Es una enfermedad huérfana, pero en realidad es un problema de salud público. Es posible obtener datos en el país. Es posible tener consulta especializada para manejar los pacientes con drepanocitosis. Es necesario obtener más datos y mejorar el manejo de estos pacientes. Debemos desarrollar programas de atención, de transición, de paso de estos pacientes a los programas adultos, y el manejo de esta población requiere equipos multidisciplinarios con conocimiento y experiencia que les pueda mejorar su condición clínica. Les quiero agradecer su atención. Les pido excusas por estos 5 minutos que me pasé en el tiempo. Les pido por favor que nos sigan, nos acompañen en las redes. Aquí están los Twitter, el correo, el código QR para que nos puedan ubicar. Vamos a estar en contacto con ustedes en estas conferencias virtuales, en este ciclo. Sugiérannos qué quieren oír y esperamos que ustedes sean parte del apoyo que queremos obtener para la Fundación, para los niños con cáncer y otras enfermedades hematológicas en Cali. Muchísimas gracias a todo el equipo de Poema por esta invitación, a todo el esfuerzo de la Junta Directiva, especialmente. Bueno, yo no veo preguntas por aquí. Bueno, muchísimas gracias. Estoy pendiente así hay preguntas. Doctor Andrés Portilla, muchísimas gracias. Excelente ponencia. Creo que no hay una persona que tenga una capacidad tan grande para explicar un tema que es muy común en nuestra región, pero a su vez muy desconocido por lo amplio y por todo lo que implica. En nombre de Poema, como ya dijo Andrés, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Es nuestro primer esfuerzo académico online y esperamos contar con ustedes en todos los demás que vamos a tener. Es cada 15 días, igual vamos a hacer las convocatorias por redes, a través del Facebook, de Instagram, del Twitter y de todos los medios de comunicación que actualmente disponemos. Estamos abiertos para escuchar preguntas para el doctor Portilla por el chat y muchas gracias de nuevo por su asistencia. Hay una pregunta del doctor Molineros. El doctor Molineros pregunta el zinc y drepanocitosis. Entonces, respecto a zinc y drepanocitosis, hay un par de artículos que reúnen pacientes pediátricos. Lo que se ha demostrado es en una población combinada de pacientes con talasemia y drepanocitosis,
se demostró que los pacientes que recibían suplementación de zinc podían disminuir los requerimientos transfusionales y en los pacientes con drepanocitosis disminuían el número de crisis dolorosas reportadas en un diario y la duración de esas crisis dolorosas. Aunque no hay estudios aleatorizados, doble ciegos, que de forma prospectiva hayan evaluado la efectividad del zinc, parece tener un sustrato de inmunomodulación lógico que la suplementación pueda funcionar. Aunque el zinc como inmunomodulador en general funciona para toda la población pediátrica. En pacientes con cardiopatía, ¿qué nivel de hemoglobina se recomienda? La pregunta de Francia está bastante difícil. En realidad, lo que uno hemoglobina que requiere la cardiopatía y no que requiere la drepanocitosis. ¿Por qué? Porque el problema con estos pacientes es especialmente en aquellos pacientes que tienen cardiopatía cianosantes. Los pacientes con cardiopatía cianosantes deben estar poliglobúlicos y a pesar de eso se mantienen en hipoxia, lo cual hace que ciclen. Entonces son los pacientes que hacen más fenómenos vasoclusivos. Entonces yo lo dividiría. Probablemente los pacientes con cardiopatía cianosantes se benefician de intervenciones quirúrgicas tempranas con soportes transfusionales alrededor de 10 de hemoglobina, siempre y cuando su condición clínica lo permita. En cardiopatías no cianosantes, la recomendación es la misma que la de cualquier otro paciente pediátrico. Es decir, no exceder los 10 gramos de hemoglobina sobre decilitro y mantener alrededor de 8 si no hay signos clínicos de deficiencia de oxígeno tisular. Dice, el doctor Molineros pregunta, ¿qué nivel de hemoglobina baja se considera necesaria para la transfusión? Entonces, eso no depende exclusivamente del nivel de hemoglobina, sino del estado clínico del paciente. Entonces, por ejemplo, uno puede tener un paciente con un cuadro infeccioso muy severo y que no recupere o no mejore, por ejemplo, su saturación de oxígeno y que tenga signos, por ejemplo, de hipoxia tisular, acidosis, lactato elevado, incremento de la LDH, indicaciones de que la hemólisis y el ciclaje periférico persiste y a pesar de estar cercano a 8 de hemoglobina podría requerir una transfusión pequeña. Y podemos tener pacientes en condiciones basales con 7 de hemoglobina, sin alteraciones y sin crisis que probablemente no lo necesite. Entonces, yo creo que está más relacionado con el análisis clínico. Catherine Díaz dice, doctor, ¿la alimentación de estos pacientes genera algún beneficio para regular las crisis dolorosas? Sí, y yo creo que eso es parte de algo que debe venir en una charla siguiente. Ha demostrado que la vitamina pudiera ser benéfica para estos pacientes y hay en desarrollo algunos otros inmunomoduladores, los alimentos se llaman nutracéuticos que pudieran estar relacionados con mejoría de las crisis. También se han usado otras cosas como por ejemplo administración de suplementos de vitamina A y vitamina D. Por ejemplo, vitamina D, se ha visto que los pacientes con deficiencia de vitamina D tienen mayores eventos de crisis, especialmente fenómenos de crisis dolorosa. Entonces, la alimentación sí pudiera tener relación con las crisis. Doctor, ¿en qué contexto se beneficiaría un paciente que cursa con crisis de secuestro esplénico de transfusión? Esa es una pregunta bastante difícil. ¿Por qué? En realidad, lo que a uno le preocupa del secuestro esplénico es el estado de inestabilidad hemodinámica que produce la pérdida de una gran cantidad de volumen de sangre. Entonces, la intervención clínica de represión del espacio intravascular que lleve al paciente a estar hemodinámicamente estable probablemente haga que el paciente no requiera transfusión. Es decir, es como si el paciente entrara en un choque hipovolémico rápidamente. Entonces, a veces la evaluación clínica, la represión del espacio intravascular y mejorar todas las condiciones clínicas del paciente, controlar la fiebre, la infección si es que tenía este como fenómeno desencadenante, el dolor, tranquilizarlo para que oxigene mejor, va a demostrar que el paciente estable clínicamente incremente sus niveles de hemoglobina. Ahora, si eso no sucede, si persiste en esplenomegalia, usualmente uno puede transfundirlo, pero debe hacerlo de manera muy lenta, con alícuotas muy pequeñas,
para no producir hiperviscosidad porque el riesgo sería producir eventos cerebrovasculares por hiperviscosidad. ¿En qué tipo de crisis y bajo qué condiciones está indicada la exsanguinotransfusión o eritrocitoaféresis en estos pacientes? Pregunta Dianita. Las eritrocitoaféresis y la exsanguinotransfusión se recomiendan 1A en pacientes que tengan eventos cerebrovasculares en curso. Rápidamente disminuir los niveles de hemoglobina S por debajo del 30% ha demostrado que mejora el pronóstico en el área de penumbra o isquemia en los pacientes con eventos cerebrovasculares isquémicos en desarrollo. Y se ha visto que en pacientes críticos con, por ejemplo, síndrome torácico agudo en ventilación mecánica pudieran beneficiarse de la exsanguinotransfusión o la eritropoyetina. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, a todos muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, de nuevo. Ahí estamos compartiendo en la pantalla la próxima conferencia que va a ser sobre el abordaje de las enfermedades de depósito liposomal. Va a ser dada por nuestro compañero, el doctor Luis Hernán Romero, oncohematólogo pediatra del HIV. Los esperamos el 8 de septiembre. El plan es que estas conferencias van a ser cada 15 días. Las vamos a estar de nuevo compartiendo por redes para que contamos otra vez de nuevo con su asistencia. De nuevo, muchas gracias por todo. Gracias a todos. Hasta luego.